Bueno, creo que todos estamos siendo testigos de cómo los grandes medios de comunicación han cerrado filas y se han alineado con la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Con la candidata a la que la justicia peruana pide 30 años de cárcel por lavado de activos. Amigos oyentes de todo el Perú y televidentes, estamos con Lucía Alvíquez de Juntos por el Perú, vocera oficial. Y vamos a conversar el día de hoy en una coyuntura totalmente muy difícil, muy dispareja, porque hemos visto que los medios de comunicación de un lado están, creo que la gran mayoría en la capital, y muchísimas gracias Lucía Alvíquez por concedernos esta entrevista, porque queremos también que tenga participación los que pertenecen o que conjuntamente van Juntos por el Perú y Perú Libre. Tus saludos para todos los televidentes del Perú y el mundo. Muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Muy a gusto estar en tu programa nuevamente. Un abrazo a todas las personas que están viendo en estos momentos el programa. Bien, sabemos que la noticia esta mañana, Kurt Burneo, que era parte del equipo del plan de Pedro Castillo, ha dado a un paso. ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué está pasando? Bueno, creo que es normal, ¿no? En una contienda electoral como en la que estamos, que ciertas personas no terminen de concretar algunos apoyos, otras personas sí lo hagan, ¿no? Lo que creo que es importante que está pasando hoy día, ¿no? Es que la opción de Perú Libre, la opción del profesor Pedro Castillo, está logrando articular un conjunto de organizaciones democráticas, populares, sociales, sindicales, gremiales y también un conjunto de profesionales que tienen una larga trayectoria al lado de la justicia, de la igualdad en el país y además un profundo conocimiento de la realidad peruana, ¿no? Creo que eso es importante y en ese sentido hay un esfuerzo fundamental, ¿no? Para poder cerrarle el paso a la mafia y poder abrir en el Perú un proceso de cambio. Sí, sabemos muy bien de todas las cosas que están pasando en el Perú, pero Kurt Burneo dijo que puso en condición que no debería de estar el señor Vladimiro Cerrón y que por esa situación se va. Parece que hay un pequeño desorden en Perú Libre. ¿Qué les puedes decir a aquellos que están esperando el voto? Porque hemos visto en las redes sociales que tiene mucho apoyo Perú Libre, pero con estas cosas parece que cambian un poco su modo de pensar. ¿Qué le diría para que tengan tranquilidad los votantes que están viendo? Lo que podría comentar ahí es que creo que más que desorden en Perú Libre, es importante entender que estamos ante un partido político, ante un proceso además, donde el candidato, como lo ha repetido muchísimas veces el profesor Castillo, es él, ¿no? Y donde se ha aperturado un proceso donde se está construyendo, ¿no? Y se está planteando el país un plan de gobierno abierto con las fuerzas de cambio. Yo creo que nadie puede condicionar a ningún partido a que saque, retire o ponga a una persona, ¿no? Me parece que justamente eso es lo que no es muy democrático, ¿no? Y bueno, ya el profesor Castillo ha dicho que quien es el líder es él, que quien va a gobernar es él, ¿no? Y que él está, bueno, en un proceso muy importante de abrir espacios de diálogo, ¿no? Y de concreciones de plan de gobierno con muchísimas fuerzas y ciudadanos y ciudadanas. ¿Qué debería decirle como vocera de Juntos por el Perú los medios de comunicación en estos momentos, especialmente en la capital? Hemos observado que todo el mundo está en contra de Juntos por el Perú y también de Pedro Castillo. Ellos dicen, aunque nosotros conocemos por muchas cosas que anteriormente también la señora Keiko Fujimori había recortado casi la libertad de expresión cuando estaba en el Congreso. Pero todos tienen miedo a la libertad de prensa. Nosotros pensamos de que no es la libertad de prensa el que está en juego, sino la libertad de la empresa que les dan a los periodistas. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué va a pasar en el futuro con esta libertad de expresión que hablan los medios de comunicación? Bueno, creo que todos estamos siendo testigos de cómo los grandes medios de comunicación han cerrado filas y se han alineado con la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Con la candidata a la que la justicia peruana pide 30 años de cárcel por lavado de activos. Vemos hechos vergonzosos como la salida de Clara Elvira Ospina, ¿no? Del directorio como directora periodística de Canal N y Canal 4. Vemos también
¿no?, con vergüenza y con indignación cómo las portadas de los medios de comunicación están absolutamente dirigidas a beneficiar a la candidata Fujimori y a estigmatizar al candidato, al profesor Pedro Castillo, ¿no? Vemos además cómo los dominicales, ¿no?, del 5, del 4, desde el 2, se convierten los domingos en horario estelar en una franja electoral para la señora Keiko Fujimori, ¿no? Y la agresividad con lo que se trata al otro sector. Vemos también, ¿no?, cómo los medios de comunicación se tapan los ojos y no quieren investigar, por ejemplo, esas propagandas millonarias de los paneles que se han puesto en muchísimas ciudades del país, ¿no? Paneles carísimos donde su presupuesto debe exceder los 600.000 soles y no se pregunta, no hay investigación de dónde sale ese dinero, ¿no?, para una propaganda millonaria que por un lado estigmatiza al profesor Pedro Castillo y por otro lado beneficia a la candidata del fujimorismo. Entonces, lamentablemente vemos una prensa parcializada, ¿no?, y un proceso electoral en ese sentido bastante inequitativo, ¿no? Bastante inequitativo y que la verdad boicotea lo que debería ser un momento democrático, ¿no? Sí. Estamos con Lucía Albites, vocera de Juntos por el Perú. Tenemos entendido que en estos días están trabajando en el nuevo plan, pero queremos ir al grano de esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué los ciudadanos peruanos del mundo y también del Perú no deberían votar por Keiko Fujimori? Una razón o dos razones principales que ustedes dirían no deben votar por Keiko Fujimori. Porque la candidata Fujimori ha sido la principal responsable de la crisis política de todos estos años. Ha comandado una bancada que lo que ha hecho es obstruir, ¿no?, un Congreso que en vez de pensar en los intereses del pueblo peruano, ha pensado en los intereses de su grupito. Una segunda razón es porque la candidata Fujimori reivindica y es la principal heredera de los 90, de la dictadura de Fujimori, donde por un lado, ¿no?, se despidieron a decenas de miles de trabajadores y se instaló esta constitución que ha hecho que los derechos como trabajo digno, como vivienda, como salud o educación sean un privilegio y un negocio para ciertos grupos económicos y no algo al que tienen acceso todas nuestras familias. Y en tercer lugar, porque Keiko Fujimori significa una profundización de la desigualdad. Esa mano dura de la que ella habla y que ella advierte, es verdad, va a ser mano dura para el pueblo y mano blanda para los grupos de poder económico, mano blanda para los policías o militares que matan en las protestas sociales. Entonces, hay razones de sobra para cerrarle el paso a la mafia, para cerrarle el paso a Keiko Fujimori y poder, ¿no?, llegar a Bicentenario con una alternativa de cambio, con una posibilidad de que se transforme el país, ¿no?, y podamos forjar algo con mayor igualdad y justicia. Creo que hace simplemente falta un poco de memoria, recordar lo que significó vivir en el Perú durante los 10 años de la dictadura de Fujimori y Montesinos. Fueron años de robos verdaderamente astronómicos, miles de millones de dólares fueron saqueados de las arcas públicas que nunca se han podido recuperar porque están en Japón o en Singapur, miles de muertos, de desaparecidos, de torturados. Pero sí sería muy triste para el Perú que la señora Keiko Fujimori ganara estas elecciones, no porque los hijos tengan que responder por los crímenes de los padres, sino porque Keiko Fujimori es Fujimori. Todo lo que representó Fujimori está vivo en la candidatura de Keiko Fujimori y sería una gran reivindicación de una de las dictaduras más corruptas y sangrientas que hemos tenido en la historia del Perú. Y ahora la siguiente pregunta, Lucía Albites, vocera de Juntos por el Perú. ¿Por qué los votantes del Perú deben emitir su voto el próximo 6 de junio por el profesor Pedro Castillo? Dos razones principales. Porque el profesor, te voy a dar una que me parece que es como que engarza un poco todo, ¿no? El profesor Pedro Castillo representa la posibilidad de un cambio en el país.
tiene un programa y un planteamiento en el que representa justamente a los amplios sectores y mayorías populares que han sido marginadas de cuestiones básicas como agua, desagüe, vivienda, educación, salud. Porque el Perú necesita un cambio, es una obligación cambiar el Perú, porque hemos visto lo que ha pasado durante toda la pandemia, donde se ha evidenciado como nunca antes las desigualdades. Y el profesor Castillo tiene un planteamiento que tiene que ver con ese cambio profundo. Gracias a ti también por estar con nosotros. Un abrazo y que gane el mejor. Gracias. Gracias. Lucía Albites, vocera oficial de Juntos por el Perú, nos ha brindado sus razones por qué el Perú debe de tener su voto consciente y educado. Tenemos las dos versiones. Ustedes saben que en el Perú todo el mundo habla sobre Keiko Fujimori. A través de esta plataforma nosotros vamos a tener más entrevistas. Ustedes escucharon y queremos su opinión, queremos escucharlos a ustedes también. Escríbanos en nuestra página principal o también pueden participar a través de nuestros programas de Las Verdades Amargan, de Kashka Producciones y también de Micrófono Abierto. El Perú necesita tener respuesta democrática. Muchas gracias y depende de usted.